¿Por qué hay aterrizajes que se sienten tan duros y otros no? Cuando un avión aterriza, a veces experimentas un golpe seco contra la pista, un impacto que se transmite por todo tu cuerpo y te hace apretar el apoyabrazos con fuerza. Pero otras veces, el avión toca tierra de forma tan suave, tan imperceptible, que ni siquiera te das cuenta del momento exacto hasta que escuchas el rugido de los motores, invirtiendo el empuje, y ves a los pasajeros aplaudiendo aliviados. Y casi todos pensamos exactamente lo mismo. Ese piloto aterrizó muy duro. Seguro es novato. En cambio, este otro piloto sí que sabe lo que hace. ¡Qué suavidad! Pero escucha bien esto, porque lo que voy a revelarte va a cambiar por completo tu manera de entender los aterrizajes. La realidad es muy distinta a lo que creemos. No siempre tiene que ver con la habilidad del piloto. No siempre depende del modelo del avión. Y muchas veces ni siquiera tiene relación directa con las condiciones climáticas del momento. Existe un factor invisible del que casi nadie habla, pero que cambia radicalmente la forma en que un avión despega y, sobre todo, la forma en que aterriza. Ese factor determinante es la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar. Y no estamos hablando de pistas improvisadas perdidas en montañas remotas o aeródromos militares secretos. Estamos hablando de aeropuertos internacionales enormes, ultramodernos, equipados con la última tecnología, por donde transitan millones de pasajeros todos los años y miles de operaciones diarias. Cuando un aeropuerto se encuentra ubicado a gran altura sobre el nivel del mar, el aire que rodea ese lugar es completamente diferente. No puedes verlo con tus ojos, no lo sientes al respirar dentro de la cabina presurizada, pero está ahí, actuando constantemente sobre cada superficie del avión. El aire a gran altitud es significativamente más delgado, mucho menos denso que al nivel del mar, y eso genera consecuencias físicas muy claras e inevitables. Las alas del avión necesitan alcanzar una velocidad mucho mayor para poder generar la misma cantidad de sustentación que generarían a nivel del mar. Los motores no pueden rendir con la misma eficiencia porque tienen menos oxígeno disponible para la combustión. Y el avión completo, tanto al momento de despegar como al momento crítico de aterrizar, se comporta de una forma notablemente distinta. Ahora viene algo realmente importante que debes grabar en tu mente. En aeropuertos ubicados a gran altura, un aterrizaje puede sentirse considerablemente más firme, más brusco, incluso cuando técnicamente fue ejecutado de manera perfecta por el piloto. No es un error de cálculo, no es señal de un mal piloto, no es un fallo en los sistemas del avión, es simplemente física pura aplicándose sin excepción. Un ejemplo clarísimo y perfectamente documentado es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Este gigantesco aeropuerto se encuentra a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar, y aún con esa altura considerable, es uno de los aeropuertos más activos y congestionados de todo el continente americano. Todos los días se ejecutan más de 1.000 operaciones aéreas, aviones comerciales de gran tamaño, miles y miles de pasajeros en tránsito y toneladas de carga moviéndose constantemente. Pero operar en este aeropuerto no es ni remotamente parecido a operar en un aeropuerto ubicado al nivel del mar, como Miami o Los Ángeles. Por la altura significativa, muchos aviones comerciales simplemente no pueden despegar con su peso máximo autorizado. Las aerolíneas se ven obligadas a reducir carga comercial o limitar la cantidad de combustible cargado. Y en días especialmente calurosos, cuando la densidad del aire disminuye aún más, las restricciones operativas aumentan drásticamente. Y eso no es todo lo que sucede detrás de escena. Cada uno de estos ajustes operativos cuesta dinero real. Mucho, mucho dinero. Las aerolíneas comerciales gastan literalmente millones de dólares al año únicamente en combustible extra, planificación operativa avanzada y márgenes de seguridad adicionales por el simple hecho de operar regularmente en aeropuertos de gran altura como este. Cruzando hacia el norte, en Estados Unidos, encontramos otro caso muy conocido y estudiado, el Aeropuerto Internacional de Denver, ubicado a unos 1.650 metros de altura. Puede no parecer una cifra tan impresionante comparada con otros aeropuertos, pero para las operaciones aeronáuticas reales, esa altura marca una diferencia operativa crítica. Es precisamente por esto que Denver cuenta con pistas extraordinariamente largas, procedimientos de aproximación especiales perfectamente documentados y límites estrictos de peso en ciertos días específicos del año. Y aquí viene un dato que resulta fascinante cuando lo analizas. El mismo modelo de avión exacto, pilotado por el mismo comandante,
con años de experiencia, despega de forma completamente distinta desde Denver, comparado con un despegue desde Miami al nivel del mar. No es porque algo esté funcionando mal en alguno de los dos aeropuertos, no es porque el piloto cambie su técnica arbitrariamente. Es simplemente porque el aire que rodea a ese avión en Denver tiene propiedades físicas fundamentalmente diferentes. Ahora, antes de continuar revelando información aún más impactante, quiero pedirte algo importante. Si este video está resultando interesante para ti, si estás aprendiendo cosas que nunca habías escuchado antes sobre la aviación comercial, ayúdame dejando tu like ahora mismo. Y si realmente quieres convertirte en un experto sobre el fascinante mundo de la aviación, suscríbete a Aeroplanet y activa la campanita de notificaciones, porque aquí revelamos secretos que otros canales simplemente no te cuentan. Descendiendo hacia Sudamérica, nos encontramos con uno de los ejemplos más representativos de esta realidad, el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia. Este aeropuerto imponente se encuentra a 2.640 metros sobre el nivel del mar, y a pesar de esta altura considerable, maneja un flujo masivo de pasajeros internacionales y carga pesada comercial durante las 24 horas completas del día. Aquí no solamente influye la altura significativa del aeropuerto, también entra en juego el clima extremadamente cambiante de la región andina. Es precisamente por esta combinación de factores que las aproximaciones finales deben ser increíblemente precisas y calculadas al milímetro. Las pistas fueron construidas deliberadamente largas para compensar las distancias de frenado extendidas, y las decisiones operativas críticas se toman con muchísima anticipación, nunca dejando nada al azar o la improvisación del último momento. Y escucha esto con mucha atención, porque lo que voy a decirte rompe completamente un mito muy arraigado en la cultura popular sobre los aterrizajes. Un aterrizaje suave y delicado no siempre es el aterrizaje más seguro desde el punto de vista técnico y operacional. En aeropuertos ubicados a gran altura, muchas veces los protocolos operativos buscan específicamente un contacto firme y absolutamente controlado con la pista para asegurar varias cosas simultáneamente. Primero, activación inmediata y completa de los sistemas de frenado automático. Segundo, máxima adherencia de los neumáticos con la superficie de la pista. Y tercero, estabilidad aerodinámica total durante toda la fase de desaceleración. Un aterrizaje demasiado suave en estas condiciones puede resultar en que el avión literalmente flote unos segundos adicionales sobre la pista, consumiendo metros preciosos de distancia disponible para frenar y retrasando peligrosamente la activación de los sistemas críticos de frenado. Ahora viene algo que casi nadie menciona cuando se habla de aeropuertos de altura, pero que resulta absolutamente crítico para entender los riesgos reales. La altura por sí sola no causa accidentes aéreos directamente, pero sí reduce dramáticamente los márgenes de error disponibles para los pilotos y para los sistemas del avión. En aeropuertos ubicados a gran altura, los frenos del tren de aterrizaje trabajan considerablemente más debido a las velocidades más altas de toma de contacto. Las distancias necesarias para detener completamente el avión aumentan de forma significativa, y cualquier error operativo, por pequeño que parezca, tiene consecuencias mucho más graves. Históricamente, cuando revisamos los registros de seguridad aérea mundial, encontramos que varios incidentes graves de salidas de pista, despegues abortados en el último momento y problemas críticos de rendimiento de motores han tenido a la altura del aeropuerto como un factor contribuyente importante en la cadena de eventos. No significa que estos aeropuertos sean inherentemente peligrosos o deban evitarse. Lo que significa es que exigen un nivel de precisión operativa absolutamente impecable, sin margen para improvisaciones o errores de cálculo. Pero surge una pregunta lógica y muy importante. ¿Todos los aviones comerciales pueden aterrizar sin problemas en estos aeropuertos de gran altura? La respuesta técnica es clara y definitiva. No, rotundamente no. No todos los modelos de aviones están certificados por los fabricantes para operar en aeropuertos ubicados a muchos metros sobre el nivel del mar. Y entre los que sí están certificados, no todos operan con las mismas capacidades ni con la misma eficiencia. Por ejemplo, aviones comerciales de fuselaje ancho como el icónico Boeing 747, el moderno Boeing 777, los Airbus 330 o los avanzados Airbus 350 sí pueden técnicamente operar en estos aeropuertos, pero casi siempre enfrentan restricciones operativas significativas de peso máximo al despegue,
capacidad de carga reducida y ajustes obligatorios en la cantidad de combustible que pueden cargar. En cambio, aviones más pequeños o modelos regionales de menor tamaño pueden necesitar pistas considerablemente más largas de lo normal, enfrentan límites operativos extremadamente estrictos y frecuentemente no pueden despegar con todos sus asientos ocupados o con las bodegas de carga completamente llenas. Incluso modelos extremadamente comunes y populares en la aviación comercial mundial, como el Airbus 320 o el Boeing 737, pueden verse obligados operativamente a dejar asientos vacíos deliberadamente, reducir significativamente el peso del equipaje permitido y ajustar completamente sus rutas planificadas para incluir escalas adicionales de reabastecimiento. Y esto explica perfectamente por qué algunas rutas aparentemente lógicas y rentables simplemente no existen en los mapas de las aerolíneas. ¿Por qué algunos vuelos directos hacen escalas completamente inesperadas en aeropuertos intermedios? ¿Y por qué ciertas aerolíneas utilizan modelos muy específicos de aviones exclusivamente para sus rutas hacia aeropuertos de gran altura? Todo esto impacta directa y significativamente en los costos operativos totales, en la complejidad de la planificación de vuelos y finalmente en los precios de los boletos que termina pagando el pasajero final en la cadena. Operar comercialmente en aeropuertos de gran altura significa automáticamente más consumo de combustible por vuelo, más desgaste acelerado en componentes críticos, más horas de entrenamiento especializado obligatorio para pilotos y tripulaciones, y planificación operativa mucho más compleja y detallada. Para que te hagas una idea clara de la magnitud económica real, un despegue ejecutado en un aeropuerto de altura puede consumir fácilmente entre 5 y 10% más combustible, comparado con el mismo vuelo, desde un aeropuerto al nivel del mar. El desgaste de los frenos del tren de aterrizaje es notablemente mayor y más acelerado, y los costos operativos anuales totales para una aerolínea que opera regularmente en estos aeropuertos se elevan en varios millones de dólares cada año. Y aunque tú como pasajero no lo notes directamente cuando compras tu boleto en línea, toda esa estructura de costos adicionales termina inevitablemente reflejada en el precio final que pagas por tu asiento. La altura también genera efectos acumulativos muy significativos sobre el avión físico con el paso del tiempo y las operaciones repetidas. En aeropuertos ubicados a gran altura, los sistemas de frenos se desgastan mucho más rápido que en operaciones normales al nivel del mar. Existe un estrés térmico considerablemente mayor en múltiples componentes estructurales, y los motores trabajan constantemente más exigidos y cerca de sus límites operativos máximos. Es precisamente por todo esto que las inspecciones de mantenimiento programadas son significativamente más frecuentes. Los componentes críticos se reemplazan anticipadamente antes de alcanzar su vida útil teórica normal, y los costos totales de mantenimiento preventivo se disparan. Y aquí va un dato que te va a sorprender por su magnitud. Un solo juego completo de frenos para un avión comercial moderno de tamaño medio puede costar fácilmente cientos de miles de dólares. Y en operaciones constantes en aeropuertos de altura, esos frenos duran considerablemente menos tiempo que en operaciones normales, necesitando reemplazos mucho más frecuentes. La seguridad operativa y los estándares de certificación son exactamente los mismos en todo el mundo, regulados por organismos internacionales estrictos, pero en aeropuertos ubicados a gran altura, los márgenes operativos permitidos son mucho más estrictos y conservadores. Aquí absolutamente nada se improvisa jamás. Si cualquier parámetro operativo no cuadra perfectamente con los límites establecidos, el vuelo se cancela sin excepciones. Si las condiciones meteorológicas no son completamente ideales según los mínimos operativos, se espera pacientemente hasta que mejoren, sin presiones comerciales. Porque en operaciones de altura simplemente no existe espacio ni tolerancia para errores de ningún tipo, por pequeños que parezcan. Pero existe un peligro adicional muy específico, del que muy poco se habla en conversaciones casuales sobre aviación, y es el efecto perceptual de ilusión óptica que experimentan los pilotos. Al ejecutar un aterrizaje en aeropuertos ubicados a gran altura, la velocidad real del avión respecto al suelo es significativamente mayor de lo que el ojo humano del piloto percibe naturalmente desde la cabina. Esta ilusión visual puede llevar a errores críticos de apreciación de velocidad y distancia. Y esto nos conduce directamente a uno de los mayores temores operacionales en toda la aviación comercial moderna: el fenómeno conocido técnicamente como overshoot, o salida de pista por exceso de velocidad.
Un caso trágico que dejó una marca imborrable en toda la industria aeronáutica mundial fue el desastre del vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas. Aunque este accidente específico ocurrió en un aeropuerto con desafíos particulares de diseño y condiciones meteorológicas adversas, la física fundamental fue absolutamente implacable e inflexible. El avión llegó a la pista a una velocidad excesiva para las condiciones reales de la superficie y la longitud disponible. Al intentar frenar, utilizando una superficie limitada de pista y operando bajo condiciones de presión atmosférica complejas, los dispositivos spoilers no se desplegaron correctamente como debían. El frenado aerodinámico resultó completamente insuficiente para las condiciones, y el avión simplemente nunca logró detenerse a tiempo. Atravesó el límite físico de la pista a velocidad todavía muy alta, cruzó una avenida urbana llena de automóviles circulando, y finalmente se estrelló violentamente contra un edificio de operaciones de carga. Este accidente catastrófico cambió para siempre y de forma permanente las reglas y protocolos de seguridad en pistas consideradas críticas, obligando desde entonces a los pilotos a ejecutar aterrizajes extremadamente positivos, casi violentos al tacto, específicamente para asegurar que todos los sistemas de frenado automático se activen instantáneamente al primer milisegundo de contacto físico con la superficie de la pista. Si has llegado hasta aquí, ahora comprendes perfectamente por qué ese golpe que sentiste en tu último vuelo probablemente salvó vidas. Suscríbete a Aeroplanet para descubrir más secretos fascinantes del mundo de la aviación comercial.